Rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, la semana pasada se conocía la última encuesta electoral de una de las tantas consultoras existentes aquí en el país en Plaza. Según los datos, el Frente Amplio encabezaba las preferencias ciudadanas con el 32% de intención de voto, el Partido Nacional lograba el 28%, en tanto existía un 19% de indecisos. Eso era una encuesta, ¿no? Apenas unas horas antes, otra de las encuestadoras divulgaba otro informe que le daba al oficialismo 27% de intención de voto y a los blancos 26%, pero afirmaba que los indecisos eran el 35%. O sea, en la otra encuesta 19% de indecisos, en esta otra encuesta 35%. El mes anterior, una tercera empresa le adjudicaba al partido de gobierno el 35% y a los nacionalistas el 25%, en tanto que las personas sin definición sumaban apenas el 11% acá, ¿no? O sea que ya tenemos de indecisos de tres panoramas totalmente distintos, uno de 19%, otro de 35% y otro de apenas 11%. A cualquier observador debería llamarle la atención la diferencia entre los diferentes datos, que en algunos casos supone una diferencia, una brecha de hasta 20 puntos. Lo cierto es que el trabajo de las encuestadoras ha venido siendo cuestionado ya desde hace buen tiempo. Recordemos lo malo que fue las elecciones pasadas, ¿no? Las críticas apuntan a su forma de trabajar, a la metodología, sobre todo en referencia a la cantidad de casos que toman, al universo, ¿verdad?, que se utiliza para dar por válida una muestra. De este tema, hace algunas jornadas, y Carlos Peláez en el Cosechando Amigos lo estuvo comentando con nosotros, estuvo escribiendo Daniel Mordecki en una de las páginas blog, de las columnas que postea Montevideo Portal, bajo el título La ley de los pequeños números, y con este encabezado: la ley de los grandes números enseña que cuanto mayor es la cantidad de casos considerados, mejor representan las estadísticas la realidad. En Uruguay, las encuestadoras van en el camino contrario. Las muestras son cada vez más pequeñas, escribía Daniel Mordecki, y está aquí con nosotros, docente universitario y profesional de usabilidad. Te tengo que dar la bienvenida y preguntarte qué es la usabilidad. La usabilidad es una disciplina que se dedica a hacer más fáciles de usar los sitios web y las aplicaciones. Mira qué bien. Bueno, era una duda que tenía y te lo tenía que preguntar. Bueno, bienvenido. Algún día vale la pena extenderse más sobre el tema, claro. Bueno, bienvenido, Daniel. La verdad es que, explicar un poquito a la gente precisamente lo que es la ley de los pequeños números, lo más sintéticamente. En realidad la ley de los pequeños números es un invento. Es la ley de los grandes. Claro, lo que es la ley de los grandes números es una ley estadística que digamos que lo que dice es que la probabilidad de que una muestra, o sea, cuando uno hace una encuesta o una muestra, ¿no? de un universo, de una población, cuanto más grande es la muestra, mayor es la probabilidad de que se acerque a los valores reales. Claro. Es una cosa que suena razonable, que uno tiene, digamos, como intuitivamente. Y sí, tiene una particularidad en la matemática esta sí es curiosa, y es que la precisión o la probabilidad de acercarse no depende del tamaño del universo, sino solamente del tamaño de la muestra. Esto es una cosa que capaz que habría que explicarla con un pizarrón, pero o sea, que es el fundamento de por qué una encuesta de 3.000 casos sirve en Uruguay y en Estados Unidos. Uno dice, bueno, en Estados Unidos hay 300 millones de personas, hay 100 millones de personas más. ¿Uno necesita una muestra 100 veces más grande? La respuesta es no, porque lo que dice la ley de los grandes números es que eso depende de una muestra. Imagínense, no sé, que ustedes tienen una piscina con 3 millones de pelotitas, la mitad blancas y la mitad negras. En realidad, si las pelotitas están distribuidas al azar y uno parte la piscina a la mitad, en realidad sacar 100 da lo mismo del todo que de la mitad, siempre que las muestras se mantengan, o los universos, no las muestras sino los universos se mantengan suficientemente grandes. Claro. Eso es el fundamento de por qué lo importante es la cantidad de casos de una encuesta y no el tamaño del universo. O sea, esto es una cosa que es importante, o sea, porque funciona al revés también, o sea, se necesita para la misma precisión la misma cantidad de casos para Montevideo que para el Uruguay, que para Cerro Largo. O sea, no es que porque en Cerro Largo hay unas decenas de miles o de personas, entonces yo hago una muestra de 200 casos y funciona. O sea, para tener los márgenes de error y la precisión necesaria,
Lo que importa es siempre el tamaño de la muestra. Siempre que estemos hablando de decenas de miles, cientos de miles o millones de personas. Si estamos hablando de 100 personas, las cosas cambian. Bueno, y pasa esto, está pasando que las encuestadoras están teniendo muestras con tamaños muy pequeños, ¿verdad? De gente participando, ¿no? Tipeo las que vos colgaste en la columna de Montevideo Portal. En las internas 2014 escribió Mordecki, por ejemplo, las muestras de las encuestadoras tuvieron los siguientes tamaños. Escuchen esto, estamos en un país de 3,5 millones de personas, saquen ustedes sus conclusiones. Cifra tomó una muestra 1.002 casos, exacto, 1.002 casos. Equipos, 1.200. Factum, 1.936, y les adelanto que es el mayor número. Interconsult, 1.323 casos. Opción, 1.200. Y Radar, 1.500 casos. Ya parece realmente poco, a simple vista, ¿no? Sí. No es muy grave, pero no es una cosa generosa, o no es, digamos, no hay seguridad, no hay una intención de estar seguro, pues, de alguna manera. ¿Qué número se tendría que manejarse de casos para acercarse a un dato más fiel? Bueno, ahí hay, ¿se puede estimar? Bueno, no lo sé. Yo no sé si hay una forma de tener... Yo creo que ese es el primer problema. O sea, no hay un dato fiel. Las encuestas no son fieles. Las encuestas dan más o menos. O sea, cuando una encuestadora publica, y lo hacen frecuentemente, 53,2, o publican que un partido político tiene 1%, están dando una idea de precisión que no tienen. Que no es tal. Que no tienen. Si tú tenés que medir 1 milímetro con una regla que mide metros, no andan, digamos. Claro. Ellos están transmitiendo la idea de que tienen como un rayo láser que apunta con precisión. Es común que publiquen decimales. Lo genera el Excel o la aplicación que usan, ¿no? Porque uno puede hoy en día hacer las cosas muy fáciles. Pero en realidad las encuestas dan más o menos, ¿no? Y deberían trabajar... no sé, es muy difícil decirlo, ¿no? Pero hubo una época en Uruguay en la que las encuestas se hacían de 3.000 casos. Por ejemplo, claro. Y, o sea, y ya les decíamos que el número mayor... Y en 2014 bajaron al entorno de 1.500 para arriba o para abajo. Sí, 1.500 lo mayor, ¿no? Influye también la forma en que se haga la encuesta, si es presencial, si es telefónica, si es por redes sociales. Bueno, que hacen por mensaje de texto. Sí, a ver... sí, pero no de la misma forma. O sea, hay toda una familia de encuestas donde se diseña una muestra y uno trata de acceder a la gente por distintos canales, y cada una tiene sus limitaciones y sus ventajas, ¿no? Tú tenés que tener el problema de la cobertura, o sea, decir, bueno, por teléfono, hay gente que no tiene teléfono, y después hay una segunda pregunta, es si la gente que no tiene teléfono tiene un sesgo con respecto a lo que tú querés preguntar, porque... voy a decir un disparate, pero si los que no tienen teléfono fueran todos blancos o fueran todos frente a amplio, tú estás sesgando la muestra. Estás sesgando, claro. Las encuestas que se hacen en Uruguay por Facebook son de otra calaña, son de otra categoría y son realmente metodológicamente muy pobres. O sea, son una mezcla arbitraria de una cantidad de conceptos que no tienen nada que ver entre sí, ¿tá? Es como cocinar... no sé, pollo a la naranja con una receta de buceca. Es una cosa por el estilo. Sí, es así de grave. Claro, o sea, sí. Porque toman una metodología que no es la metodología de una encuesta, ¿sí? A los encuestadores les irrita cuando yo escribo que esto tiene un fundamento matemático, y que cuando ellos se salen del fundamento matemático, lo que están haciendo no es más una encuesta, y empiezan a decir, tú nunca fuiste al campo, tú nunca hiciste, no importa, o sea, para hacer matemática no hay que hacer encuestas. Exacto. La muestra no es aleatoria, no es probabilística, o sea, hacen una cosa que se llama quota sampling, muestreo por cuotas, dividen la población por una cantidad de variables, es como si tú dijeras hombres, mujeres,
Montevideo Interior y el partido político que votaron en la elección anterior, y eso te queda una cantidad de como de cuadraditos, lo multiplicás, ¿no? Mujeres en Uruguay hay 51 y pico % y hombres, y haces todas las cuentas y dices, bueno, yo necesito 10 hombres del interior que votaron al Frente Amplio, 8 hombres del interior que votaron al Partido Nacional, 9 mujeres de Montevideo que votaron al Frente Amplio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo ponen. Eso es una muestra no probabilística, lo que produce no es una encuesta. Y después lo tratan como si fuera una encuesta. Y eso produce papas fritas, literalmente papas fritas. ¿Cuál es el tema? Que en realidad lo tratan hasta que queda parecido a la encuesta de al lado. Porque es eso, o sea, no hay un insumo más importante para una encuesta que el resto de las encuestas. ¿Sí? En un proceso que se llama ponderación, pero una encuesta hecha por Facebook no debería ponderarse, porque no hay ningún motivo ni ninguna justificación teórica para ponderarla. Lo que pasa es que les da papas fritas, literalmente, o sea, hay una sola, una sola encuesta en la que se publicó lo que dio el trabajo de campo, que es sobre 2014 de la empresa Radar, la última elección es hecha por Facebook. Y el Partido Nacional les dio 8 y publicaron 12. O sea, es como que te aumentaran el sueldo un 50%, porque a veces vos decís, bueno, 8, no, es un 50%. Claro, Tú, ¿viste lo que pagaste el mes pasado de luz? Claro. Bueno, pensá en un 50% más. No es que son 4 puntos, o sea, el Frente Amplio les dio 56, y no lo estoy inventando, ¿sí? Eso es público y digamos, lo dijeron ellos en una conferencia, y publicaron 44. O sea, ajustaron 12 puntos en una metodología que no tiene ningún fundamento a ajustar. O sea, ¿cuál es el único fundamento para ajustar una encuesta por Facebook? Que me dio mal y que yo la quiero hacer, tengo que publicar un número publicable, porque en el medio de la situación política de 2014, si tú publicás que el Frente Amplio va a sacar 56%, políticamente tiene un significado importante. O sea, tenés, gana la elección, mayoría automática, primera vuelta, estás mucho, y bueno, entonces, pero eso es política. La matemática no sabe de política. No, 2 más 2 sigue siendo 4, no importa si es amplista, blanco o colorado. Entonces no es lo mismo, si eso forma parte de alguna manera del retroceso en calidad que han tenido, ¿no? Lo que recién decía Figares, el tamaño de las muestras, las formas de encuestar. O sea, ahora vienen y se publican una encuesta y dice, por celular. No es que uno cree que llamaron a la gente al celular. No, mandaron 50.000 SMS y agarraron los 1.000 que contestaron. Mensaje de texto. Eso no es una encuesta. O sea, en una encuesta vos te decidís, o sea, vos sorteás a quién vas a entrevistar y lo tenés que entrevistar. Será un sondeo de opinión, será otra forma, pero lo primero que tenés que hacer es no llamarla encuesta. Yo no hice una encuesta, ¿no? Hay muchas formas de sondear opinión. Se hacen grupos de foco, ¿no? Focus group, paneles, entrevistas en profundidad, entrevistas a referentes. Hay una cantidad de formas. Y no dicen cuando hacen un panel hicimos una encuesta. Dicen hicimos un panel. Bueno, nosotros hicimos un sondeo por SMS, o lo pueden bautizar con un nombre más lindo. Pero no digas encuesta. Pero no es una encuesta. Claro. También llamaba la atención Mordecki, a propósito de esto de Facebook, que y tiene razón, ¿no? Que todo el revuelo de Cambridge Analytica parece que nos movió una pestaña, ¿no? Y mientras hablamos que en 2014, en las internas, lo máximo que se obtenía de casos por parte de las encuestadoras era 1.500, un número alrededor de 1.500, que era el máximo, después de allí para abajo. En 2018 la cosa empeora, porque Cifra, lo dice Mordecki, publica encuestas de 701 casos, Equipos Mori 681 casos, Opción publica encuestas hechas, como decíamos, por mensaje de texto, y Radar continúa utilizando Facebook para seleccionar sus encuestados. Bajamos en los casos. Pasamos ya a 701, a 681 casos. Sí, el artículo lo disparó una encuesta sobre la popularidad del intendente Martínez que difundió Canal 10, obviamente sin ficha técnica, sin el más mínimo cuidado de explicar lo que estaba publicando. Eso es habitual en Canal 10, de 348 casos. Que les daba además que la popularidad había caído un 11%. O sea,
yo esto no lo sé fehacientemente, lo que supongo además es que en la encuesta de verdad, o sea, la encuesta es lo que opina la gente, no lo que opina el encuestador. Claro. ¿No? O sea, lo que opina el encuestador, nadie hace una encuesta para saber lo que opina el encuestador. Entonces la encuesta es la suma aritmética de lo que opina la gente. Hay una cantidad de fundamentos y de cosas para, digamos, ponderar las muestras, o sea, tratar de ajustar la muestra, ¿sí? Pero eso tiene dos condiciones. La primera es que al ajustar la muestra tú la distorsionás y tenés efectos negativos. Y la segunda cosa es que hay que hacerlo a ciegas. O sea, en Uruguay y en el mundo, y este es el problema metodológico más serio que tienen las encuestas, se pondera con los datos a la vista, ¿sí? Se sientan en una mesa como estamos nosotros, los responsables de la encuesta, y dicen, bueno, nos dio 14. ¿Publicamos? No. Bueno, vamos a ponderar por tal valor. Lo ponderan. ¿Cuánto da? 18. No, 18 es mucho. En definitiva, lo estás haciendo coincidir con un número que tenés tú adentro, en tu cabeza. Claro. Aparentemente, el trabajo de campo, ¿no? Los datos en crudo o los microdatos, o como le quieran llamar, dio tan lejos que no se animaron a ponderar y entonces le dio 11% de diferencia de caída en la popularidad, sin que haya un hecho político que lo justifique. Nadie sabe si realmente la popularidad cayó un 10%, un 15% o un 50%, si la gente ama a Martínez o lo detesta. Eso realmente no se sabe, pero evidentemente es impresentable la muestra. O sea, no se puede presentar a la población. Y déjame decir una cosa más porque es importante. Porque yo he escuchado decenas de veces que si las encuestas son malas, el mercado lo va a regular y van a aparecer encuestadoras buenas. Bueno, lo que muestra Uruguay es que no es así. Hay gente que cree que hay una solución para todo. Yo tengo un amigo que, bueno, ahora no sé, pero en su momento, hace muchos años, tomaba solo aspirina. Solo aspirinas. Él para todo lo que tenía tomaba aspirina, pero tenía úlcera. O sea, entonces se complicó, o sea, no hay una receta para todo, el mercado no resuelve todo. En el mercado hay solo dos estrategias para competir, no lo digo yo, lo dijo Michael Porter, que además no lo van a acusar ni de socialista, ni de comunista, ni de odiar el mercado, en un libro que se llama Ventaja Competitiva, es como el padre de la estrategia comercial. Se puede competir en calidad y se puede competir en precio. Y hay un equilibrio, porque si tú competís en calidad, en costos, no en precio, en realidad, si competís en calidad tenés que cuidar porque los costos no pueden ser infinitos, y si competís en costos tenés que cuidarte porque la calidad no puede ser nula, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio. Si tú tenés un mercado, como el de las encuestas en Uruguay, que es absolutamente insensible a la calidad, porque eso es la verdad, o sea, tú puedes publicar cualquier cosa, y los canales de televisión lo reproducen y reproducen encuestas falsas, truchas, de 10 casos, de 100 casos, hechas por Twitter, por Facebook, por lo que sea. La sociedad es absolutamente insensible a la calidad. Lo que va a pasar, lo que va a hacer el mercado es que baje el costo hasta cero. Claro, si sigue así, claro. Y la única forma que tenés de bajar el costo, llega un momento, te apretan, o sea, porque decís, no, yo soy muy serio y yo hago encuestas personales. Sí, pero el de al lado hacen unas encuestas por Facebook que realmente son muy pobres y salen 3 pesos. Claro. Entonces, cuando está la oferta y como cuando vos presentás las dos ofertas una al lado de la otra, todos creen que son encuestas y nadie lo cuestiona. ¿Tú leíste alguna vez algún artículo? Yo no leo los papers, pero leo la prensa de algún académico cuestionando una encuesta de 300 casos. O sea, tú leíste... Yo lo que leí, sí, fue a Luis Eduardo González confesando que en las internas rezan para, o sea, si tú haces el análisis digamos, hacen una encuesta de 1000 casos o de 3000 casos, dividís por partidos, sacás lo que no votan y llegás que al Partido Nacional lo deciden con 300 casos. Claro. Y él dice, ¿qué pasa? Sale muy caro hacer más casos. Sí, acá dice que el tope del dinero de forma... Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos eso y esperamos que nos vaya bien. Lo dijo Luis Eduardo González, no Daniel Mordecki. Claro. Está escrito en un libro que moderó
Claro. ¿Cómo es que se llama? El senador del Partido Nacional, que es sociólogo, Pablo Mieres. Ajá. Está escrito, del Partido Independiente, perdón. Sí, está escrito, vos, es una nota y dice, bueno... Daniel, interesantísimo todo y muy preocupante, porque daría para otro programa y bueno, no faltará la oportunidad. Todos sabemos que además con esto se forma opinión pública, primera cosa, y se está deformando. Si uno presta atención a todo lo que nos ha informado Mordecki en la charla de esta zona central. Pero además, y esto me preocupa, uno podría decir, ¿hay algo más preocupante que esto? Sí, hay algo más preocupante que esto, que es que los propios partidos y el gobierno utiliza encuestas para ver y desarrollar estrategias en torno a temas, por ejemplo, la inseguridad, la educación, y me imagino que se rigen por los mismos parámetros de los cuales estuvimos hablando. Y ahí, cartón lleno, ¿no? Porque tenemos una opinión pública con datos inexactos, y un gobierno y hasta una oposición, porque esto lo hacen todos los partidos políticos, recibiendo datos inexactos para tratar de elaborar estrategias exactas. Eso ya es un gran problema, un gravísimo problema. Se nos fueron unos minutos, Mordecki. Agradecemos mucho. Estás escribiendo en Montevideo Portal, o sea que es común seguirte allí y a través de las redes sociales. En Twitter estás, me consta. Así que nada, te agradecemos porque has echado luz en un tema que es ríspido e importante, como decimos, ¿no? Para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos en este periodo de gobierno, en este periodo de parlamentario no va a ser, es mi asunto. Esperemos que en el periodo que viene los políticos digamos, y los parlamentarios se pongan al hombro el tema y lo regulen, que es la única forma de mejorar, de que mejore, ¿no? Sí, sí. Gracias. Bárbaro. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros. No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador. Periodismo independiente. Estoy sorprendido también. ¿Por qué? Por muchas cosas. Bueno.